Porque que si tú eres cristiano, tú no puedes ya predicar una canción de Rochi o de Bad Bunny. Tú tienes que predicar la palabra de Dios. El reino de Dios. ¿Qué va a pasar? No, pero es que ¿por qué este tema me tiene que tocar a mí? Aquí tocamos los temas más atrevidos y nos atrevemos a decir lo que mucha gente jamás se atrevería. Aquí no nos andamos con rodeos. Aquí vamos directo al punto. Prepárate, porque estás en Desnudos Podcast por Salero Radio. Señores, bienvenidos a su programa Desnudos, a un nuevo episodio que hoy nos vamos a encontrar con un tema muy interesante. No ha dado saco de dolor de cabeza, pero vamos a fluir pila de bacano. Entonces, no hay forma. Todo está difícil. Si nada más fuera dolor de cabeza. El tema de hoy se lo vamos a pasar a mi colega, compañero y amigo Rafael Lara. Como siempre, porque yo no entiendo. Yo no entiendo. Ustedes no andan en No, ya esa. tenemos la payola, tiene que fluir. Dale. ¿Cuál es tu? Cultura del reino. Soy fuerte. Se escucha bastante. El que escuche que cultura del reino. Porque hablan de cultura dominicana. Todo el mundo conoce la cultura dominicana. Tú eres dominicano. Esa que tú dijiste ahora es como fuerte, esa pesa. Cultura del reino. Esa pesa, oye el nombre. Tuvimos Ajá. la tierra, estableció el reino de Dios, hablaba del Ese. reino de Dios, semejante a, y explicaba el reino. Entonces, sí, mira antes de Jesús, Termina, que te voy a una frase que te lo vas a responder. no, pero yo te No, voy a hacer la termina. pregunta. Termina. El reino de Dios existía antes de Jesús. Ah, tú, hermano, Lo se que te pasa, adelantó. lo que pasa es que cuando Jesús vino a la tierra, él vino a promover en carne propia el reino de su Padre, que era Excelente. Dios. O sea, él vino a enseñarnos a nosotros con su palabra, y no solamente con su palabra, con su hecho, porque cada cosa que él decía, él lo hacía. Y eso fue lo que él enseñó a los discípulos, a hacer cada cosa. O sea, cuando él se hizo hombre, se hizo carne, para enseñarnos a nosotros a qué, a establecer, o sea, a llevar lo que era el reino de su Padre. O sea, que ya existía, simplemente él vino, fue como A mostrar. moverlo, Sí. a ordenarlo. Como quien dice, él vino a enseñarnos la cultura del reino. Exacto. Sí, pero Jesús fue como el mayor Que fue el que se entronó. Pero vámonos, o sea, a lo que Dios, Jesucristo dejó aquí como propósito para nosotros, o sea, que fue establecer su reino. su reino aquí, o sea, caminar bajo su propósito. Porque si fuera, o sea, irnos para el cielo y ya, o sea, él había venido o sea, y ya no hubiéramos ido para el cielo, pero no, O sea, él No, quiere no, que... remix, no, yo sé. Él quiere... Ay, ponerme como sea. Vamos a hablar con remix. Entonces, él quiere que nosotros, o sea, los demás se salven y nosotros andemos predicando, o sea, su evangelio, que ese es su propósito, ese fue el propósito que él dejó para nosotros. Llevar el evangelio a aquellos que no lo conocen, o sea, su mandato, porque para eso fue que él, desde cuando él vino hace más de 2000 años, dejó su mandato en los discípulos, y eso ha pasado de generación en generación y ha Afectado pasado a esta nosotros, generación. y nosotros que lo conocemos debemos de llevar eso. Entonces a tú los demás, los que no estás lo diciendo conocen. como que el reino de los cielos está aquí. Sí, claro. Y eso es lo que debemos llevar a los demás. Para Lo eso que estamos pasa aquí. es, lo que pasa es que quizás normalmente, o sea, yo entiendo que normalmente nosotros los cristianos nos mal enseñan por lo siguiente, que no quieren dar a entender que el reino de los cielos es cuando lleguemos al cielo. Y si nos vamos cuando lleguemos al cielo, o sea, ¿para qué ya tú vas a querer saberlo allá? Ujú. Porque ya hay un orden. Ujú. Tú te adaptas, porque aquí no es como aquí. Tú estás en la escuela, tú te adaptas a mis reglas o te vas del curso. No, Exacto. usted tiene que llegar ya adaptado con su norma, como son. Esto se usa así, eso es así, eso es así. No, vamos Entonces a nos decir. malentienden, nos malenseñan a que, el reino de Dios es cuando estemos allá. Ujú. El reino de Dios es ahora, ahora, estamos eso. ahora mismo, ahora, estamos aquí, Pues bueno. toditos nosotros aquí. Vamos más Ya estamos ahí. sencillo. Si fuera cuando estemos allá, ¿para qué Jesucristo vino a la tierra? Establecerlo aquí en la tierra. exacto. Porque ese es el punto. Porque por algo él vino a establecerlo aquí en la tierra. Porque si no, no habíamos quedado, o sea, Viviendo por ley. viviendo Y por sigue la ley, establecido. condenado. O sea, Exacto. porque por eso sí está establecido aquí. Para que nosotros lo llevemos a los que lo necesitan, a los que no lo conocen. Porque para eso es que uno estamos conociendo, para seguirlo, así como las generaciones pasadas, seguirlo pasando a los demás. Entonces el reino de los cielos opera en sanidad, milagros, liberación. Amor, Pero perdón, ahí es que todo vamos, eso. porque si nos vamos, mira, si nos vamos a Mateo 10, versículo 7, dice que donde quiera que vayas, prediques este mensaje. ¿Y cuál es ese mensaje?
Era de los El cielos. reino de los cielos. Se hace. Hay que meterse. O sea, Porque yo que no- si tú eres cristiano, tú no puedes ya predicar una canción de Rochi o de Bad Bunny. Tú tienes que predicar la palabra de Dios. El reino Por de Dios. lógica. Mira, Dar a y- conocer ese reino. Y también el apóstol Pablo en Romanos, o sea, nos lo expresa, que nosotros debemos de llevar a donde quiera que vayamos y enseñar a los demás para que eso vaya de cultura De en cultura, cultura, o sea, exacto. conociendo el Evangelio. Y que se pueda transmitir, Sí, pueda porque- dar un seguimiento, porque- pueda llegar a todo. Porque uno, ejemplo, uno le enseña el Evangelio de Dios a fulanito que vive en Santo Domingo, pero fulanito conoce a fulanito que vive en Puerto Plata Y así y se le va. habla del Evangelio, y fulanito conoce a fulanito que vive en Estados Y Unidos hay una cadena ahí. Sí, tú hay como una tú, como cadena. tú, y de chin a chin ya. Miércoles, Claro. mira cuántos somos. Pero ese hay que predicarle más a los que están de afuera. El reino de Dios hay que predicarle a los que están afuera, porque en Mateo 10, 5, capítulo 10, versículo del 5 al 7 dice: Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones: no vayan entre los gentiles ni entre ningún pueblo de los samaritanos, vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje: el reino de los cielos está cerca. O sea que lo del reino de Dios nosotros lo vamos a llevar a aquellos Que lo que necesitan. lo Que lo necesitan. necesitan. Y ¿A que qué? están en el reino del mundo, porque también Exacto. existen otros reinos. Reino de las Aquellos que están- tinieblas. Exacto, en el reino de la tiniebla, que practican lo que Ujú. se hace en la tiniebla, el pecado, Que son la muchas cosas. fornicación, todo eso. todo. Entonces nosotros como reino de Dios que establecemos... Contrarrestamos esas prácticas. Exacto, Y presentársela a ellos. Y mira algo, antes en los tiempos de antes yo tenía que caminarse si yo cuántos pueblos para poder llevarle, o sea, nosotros estamos Ahora estamos bien, es Sí, un mensaje porque de una mira, vez. Mandar un Nosotros WhatsApp. estamos detrás de cámara y cuánta gente nos van a ver. O sea, Mira, antes, de Mandar un gente y no WhatsApp tenemos que y caminar. va a entonces, llegar. ni así lo queremos hacer. Ni así, porque si Pablo lo hacía, y ese sí Tiene tenía que que dar ir pata, lejos, ese tiene tenía que que ir dar lejos. pata. Y nosotros con Los sudores. un mensaje aquí en aire. Ya, No, ni ya. así queremos hacerlo. Estamos llegando lejos. y la pata que dio Jesús, dando un Muchacho, ejemplo a nosotros. caminando. Y ahora Jesús nos puso cómodo a nosotros porque nos trajo la tecnología. No, y entonces di que para ir para la iglesia, no, que está muy lejos, a 5 minutos a pie. Y Explícame. Lo atrás, pero Ah, lo no, atrapo. bueno. No, así Y a, no. y a 5 minutos a pie y a 1 minuto de Es montado. un motor, sí, un motor. 50 Exacto. pesos de ahí. Ya, entonces- Si no, que está caro el combustible, me tengo que cobrar 100. Entonces, en conclusión, el reino de Dios, de los cielos, eso es hoy. Que Eso es estamos ahora, nosotros eso es ahora, ahora. Ahora mismo, aquí Ahora mismo mismo. donde Él estamos. está aquí con nosotros aquí para el reino. Aquí mismo donde estamos. Entonces nosotros somos representantes del reino. Exacto. Exactamente. Representamos el reino aquí en la tierra. Nosotros somos las ovejas que estamos en el rebaño. ¿Estamos dónde? En el rebaño. En el rebaño. Entonces, ¿qué En el vamos a programa. hacer? En el programa, en desnudo, En el en programa, desnudo. sí, en el programa. Porque ya si no vamos al rebaño, nos estamos yendo demasiado atrás. Nosotros estamos aquí. En el programa. O sea, llevando el evangelio a esas ovejas que están fuera. Excelente. Entonces, ¿en qué consiste el reino de Dios? El reino de Dios, mira, lo que vino a hacer Jesús fue, o sea, antes de Jesús lo que había era mucha condenación, muchas leyes, o sea, como quien dice, la gracia, la persona había como olvidado lo que era gracia. Entonces Jesús vino lo que fue establecer el reino de su Padre, que no simplemente era condenación, porque como decía Rafi, Dios, o sea, es el dueño de toda la cultura, o sea, en diferentes culturas había lo que era, o sea, lo que era condenación. Vámonos sacrificio. al inicio. Adán y Eva. Adán y Eva. Exactamente. Sí, porque para que podamos identificar entonces en qué consiste el reino de Dios. Porque estamos hablando de reino. Y El reino de Dios, sabemos que cualquier reino tiene su ley, su propia ley. Bien. Un reino tiene un rey. Y el rey es el que manda. La palabra que se diga, eso es, como dijimos al principio. Dios viene siendo el rey de ese reino. entonces estamos en el vuelto. Pero que por eso Mira me dicen, algo, porque por mira eso me algo. dicen, ¿qué es lo que es? El rey, ¿verdad? Ajá. Pero ¿cómo viene? Aún todavía es más pesado. Cuando le meten el rey de reyes. Rey de reyes. Mira Ya algo. Ya, recae. no hay palabra por encima de ese. Bien. Cualquier Porque rey, eso es. cualquier reino que tú conozcas. Fácil, No va- un rey no va a llegar ahí. no llega a ese nivel, pero para que tú entiendas, un reino cualquiera que tú veas, un reino que se ríe por la norma que manda el rey, eso La Biblia dice, al inicio de la creación, que nosotros fuimos, o sea, por el pecado, cuando entró a la tierra, fuimos destituidos del reino de los cielos. Ujú. Entonces, de ahí fue que vino lo que a nosotros, el reino seguía.
pero nosotros en carne fuimos destituidos. ¿Por qué? Porque metimos el pecado en nuestras vidas. Ahí O sea, hubo no- entonces como una unión de cultura. Exactamente. No se Entonces, puede. Sí, se unió las dos culturas. Porque entonces porque Adán y Eva, ¿qué cultura tenían? Porque ya dijimos que la cultura La es un del reino. ellos tenían Pero- la del reino, pero lo que ahí- pasó fue que ellos lo destituyeron de la cultura del reino. O sea, Pero ya hay una mezcla. Pero hubo una mezcla de cultura porque entró entonces el enemigo A meter con a la cizaña. cultura de él. Exactamente. Ahí entró el pecado. Entonces si nos vamos a cuando Jesús vino a la tierra a promover el reino de los cielos, o sea, él lo que vino fue, en vez de la condenación, él vino a condenar la muerte en carne propia a él. Ujú, O sea, exacto. Él se volvió carne, ¿para qué? Para condenar el pecado. Y así, o sea, establecer el reino de Dios, que ya nosotros fuimos destituidos sobre nosotros. O sea, que no haya nada más condenación, sino que también haya gracia y nosotros seamos salvos. Excelente. Bien. Sabemos entonces, ¿cuál es el objetivo de nosotros aquí como cristianos? Al final de nuestra vida, nuestra muerte, ¿qué nosotros esperamos? Poder llegar al cielo. Poder llegar al cielo. Por eso hay que trabajar. por eso desde aquí Claro. abajo tenemos que trabajar sobre la Lo cultura. que pasa es que a veces no nos arrepentimos para que Dios nos perdone y nos escoge en el reino de los cielos, sino para que el ser humano nos premie y no nos vea, o sea, como un parásito. estudiante. Escúchame, yo creo Porque que él es el invitado. No, estudiando, No, estudiando. yo creo que nosotros usamos el arrepentimiento, tenemos el arrepentimiento como costumbre ya. Yo creo que cuando caemos en algo, ya ves, ya no tengo que ir a arrepentirme. Yo voy en oración y me arrepiento, pero algo como de costumbre, no de Bueno, corazón pero o porque pasa. sentimos, Por eso lo te sentimos. digo. Pero si lo hacemos realmente de corazón, el arrepentimiento, cuando nosotros nos arrepentimos, ese pensamiento cambia y ya no pensamos igual. Entonces comenzamos a tener comenzamos a adaptar la cultura del reino. Si comenzamos a hacer lo que Dios dice, lo que Dios nos manda. Yo siendo Mira. creación de él, no siendo de que no, que yo vine de otro lado, no. Mira. Creación de él, yo me voy a Yo- levantar contra él. No. Yo como cultura, o sea, en mi cultura, yo he escuchado siempre algo que es muy interesante, que tal vez hay mucha gente que lo pueden ver mal, y es que muchas veces dicen que cuando tú vives debajo de la casa de tus padres, tú tienes que hacer lo que ellos te digan. Cuando tú vienes a los pies de Dios, tú tienes que hacer lo que dice la palabra. ¿Sabes por qué? Porque como tú dices, Él es Rey de Reyes. Ujú. Entonces, cuando tú decides vivir bajo la palabra de Dios, o sea, tú tienes que hacer lo que Él establece, o sea, su palabra. O sea, es como que esas son las reglas de Él para tú entrar al reino de los cielos y para tú caminar bajo su propósito aquí en la tierra. Exacto. Por ejemplo, hay muchos cristianos que creen que ser cristiano es como un título, no sabiendo que al momento que tú consideras ser cristiano, te entregas a ser cristiano, tú debes de regirte por lo que diga tu rey, si realmente tú quieres entrar al reino en otra persona, pero no lo ven en su vida. ¿Por qué no lo ven en su vida? Porque a las personas que ellos ven con milagros es porque Dios es su rey realmente y se están rigiendo Pero por lo ellos que les Dios cuesta le dice. adaptarse a seguir ese rey. Entonces, Porque mantienen su cultura. entonces- Ellos tienen una cultura, Y esa es la mía. asumen la otra, Y no ceden. pero no ceden. Y eso, pero entonces o sea, muchos quieren que se haga, Dios, haz tu voluntad, como el Padre nuestro, que se haga su voluntad, pero no dejan que Dios sea que gobierne su Pero por vida. eso ¿Cómo dice se va a Biblia, hacer la que sea voluntad tu de Dios? voluntad, la tuya y no la mía. Entonces hay muchas personas que le cuesta, ok, que se haga la voluntad de Dios, pero y ellos ceden para que se haga la de Dios. Mira, Están ahí trancados, Mira. cerrados, no ceden ni para adelante ni para atrás, se Yo- quedan en neutro. mira, yo estuve leyendo algo muy interesante a eso, que eso se conoce como miopía cultural. O sea, Miopía cultural. eso es como que el ser humano, o sea, muchas veces quiere vivir como entre las dos aguas. Ok. Entonces, pero el ser humano ahí tiene cosas malas. Entonces, por su cultura, ellos entienden o que lo van a señalar o que le van a desagradar, o sea, a las personas a su alrededor, porque esa fue la cultura que le enseñaron. Entonces se hacen como los ciegos. Ok. Y siguen haciendo como, queriendo vivir como entre las dos aguas. Exacto. Y eso es lo que pasa. Excelente. Espérate. Eso- Esa parte de que como un niño. Como un niño, ¿Por exacto. qué cogen como de referencia a los niños? A los niños. Porque los niños son, o sea, personitas, vamos a decir que tienen un corazón limpio, puro. Tú le haces algo a un niño y él puede molestarse porque es normal en todas las personas, pero no pasa 1 o 2 minutos que otra está al lado tuyo como que no ha pasado nada. A Normal, nosotros los adultos jóvenes se nos dificulta hacer eso. Y sin saber, y quizás sabiendo que con ese comportamiento, con ese orgullo, estamos siendo destituidos del reino de Dios. Estamos fuera y ya. recuerda- Ya estamos fuera. Por un recuerda- orgullo, por nada, no, él que me pida Él me perdón. hizo, sí. Y No, recuerda- que me pida perdón o no le hablo. Ya destituido Pero
de una vez del reino de Por Dios. eso que Y no- recuerda- No olvidan. y Y a mira- veces perdonan de la boca para afuera, No, pero loco. no olvidan. Y Vuelven recuerda- a Yo caer. perdono, pero no olvido. De que yo Ahorita, perdono, pero no tú ves olvido. que Tú no no se ve, perdonas. En el sentido de que mantienen el dolor. Ellos, Ay, es la, yo perdoné, Oh, no, pero no, mantienen perdón. la ese frase dolor. que dicen por ahí, yo perdono, No, pero no no. olvido. Pues tú no perdonas. No hizo Y nada. Fue el que Él perdona, no dijo, recuerda. él dijo. No se va a olvidar el hecho, lo que pasó. Ujú. Lo que pasa es que cuando tú lo recuerdes, que no tenga el dolor. O no sea, mantenga es esa- como no guardarlo. Ujú. Porque Exacto. muchas veces, o sea, nos quedamos con algo, está bien, pero es como para que, o sea, caímos ahí, pero no volvemos a caer. Pero lo que pasa, para no volver a caer, no, lo recordamos. Pero mucha gente se quedan con ellos, o sea, como por venganza, como no me hizo tal y tal cosa, y eso yo no lo voy a perdonar y tal cosa. Podemos Y compartir, mira- pero yo no lo perdono. Y mira que algo muy Una interesante vez tenía así, pueden quedar que tú compartidos. mencionaste lo de los niños, porque también Jesús, esa fue una de las enseñanzas que nos dio. Ujú. Cuando él se le quería acercar al niño, que Pedro lo quería como alejar, que él le dijo que no lo aleje, que lo deje que pase, porque de los niños es el reino de Dios. Excelente. Entonces, una pregunta. También dice como que deja, exacto, lo que tú dices, que dejen que los niños vayan a él. Y también dice que no impidan que vengan a mí, y aun cuando sea de grande, no se aparta. No se aparta. Una pregunta. ¿Ustedes creen entonces que aquellas personas que nacieron en las iglesias y supuestamente fueron instruidos en las iglesias después de grande, tú lo ves por la calle haciendo y No, pero- su alma se perdió a la hora de la muerte? ¿Qué Mira, usted- decir No, algo. porque a veces ni siquiera no, yo, o sea, es mi opinión. Ujú. Yo entiendo que quizás uno dice, a nosotros nos instruyen en el camino, ¿verdad? Para que cuando seamos viejos no nos apartemos. Ujú. Quizás en un momento dado uno se aparte y Tome la decisión. no tome de que se aleje, pero llega un momento que uno vuelve y hace, se encamina. Pero yo digo, me refiero a esas personas que nunca lo hacen. Mira, Que Bueno, nunca se que encuentran. Que mueren siendo, haciendo y deshaciendo. No, porque a veces uno no sabe si en el Mira. momento que se estaba muriendo, papá Dios, Ay, Génesis. Rafa, pero hay mucha gente que tú lo has visto dejando agonizando ahí. Claro, ahí todo el mundo lo va a buscar. Ah, Ahí todo el pero mundo ya lo va a está buscar. salvo, se Pregunta, salvó. me pregunto, ¿tú crees que Dios acepte eso al final? Bueno, eso. Bueno, no lo pero sabemos. Dios que conoce el corazón, Rafa, entonces tú Exacto. estás muriendo. ¿Verdad? Asustado cualquiera habla del corazón. Ajá. Del corazón sale todo asustado. No, Pero si Está Dios lo bien. permite, lo cede. el único que puede saber si es de corazón Por- o no. Exacto. Por eso dije al Mira, principio. ya, tú no le dio. yo No, pienso, pues. yo pienso El que único- la palabra de Dios no se equivoca y lo Ujú. dice, o sea, la palabra de Dios es la única verdadera. Ujú. ¿Qué pasa? Probablemente ahí influye lo que estábamos tratando ahorita, es que hay gente que quieren llevar como doble vida. Entonces los niños nacen y vienen creciendo, pero le enseñamos una parte, pero no nos despojamos nosotros de otra para enseñarle otra a los Ok. niños que están mal, entonces no le enseñamos completamente, entonces ahí lo que viene, que el enemigo se le va metiendo y le va... Por esa entonces parte que ya le tienen, va creando que tienen duda. una falta de conocimiento. O sea, es una Exactamente. educación a media, podríamos Porque decir. exactamente, porque ¿qué vamos a suponer? Si yo no reconozco que yo tengo errores en un área, pero tengo otra donde no tengo, o sea, donde estoy bien, Exacto. pero yo nada más le enseño al niño la Donde que tú estoy estás bien y no le enseñas que está y mal. no le enseño Claro. donde estoy mal, o sea, el niño va a crecer con esa donde está mal y ya ahí donde viene, o sea, la distorsión donde va a tener una parte, va a tener la duda Sí. y eso es lo que pasa. El El que de te ayer, lo el de cambiaba, hoy, el de- papá, nosotros Nosotros- entendemos. No, queremos hacerlo entender, autoentender. Dios va a cambiar porque cambiamos de esto, no. Ujú. Dios, el que fue ayer, el que fue ahorita, es el mismo que sigue siendo ahora. Ujú. O sea, que También- nosotros queremos entender y meternos en mira. la cabeza. No, porque si estamos en el siglo XXI, Dios tiene que adaptarse a este siglo, y mentira. Y mira, otro personaje que tenemos muy interesante es Moisés. O sea, Moisés, Dios lo sacó de lo que era del palacio, o sea, donde él estaba, como en ese tiempo, como decían, donde él estaba como por encima. Ujú. Y Dios lo sacó de ahí donde nada más era dioses que se adoraban, dioses paganos. Y Dios lo sacó y de una mala manera, porque vemos que Dios lo sacó fue Sí. que el que ve ahora lo que dice, no, ese ya no, o sea, ese es lo que va para preso, a la cárcel, o sea, una gente que ya, o sea, va a vivir su vida destruida, o sea, como sin propósito. ¿Y qué es lo que ya? Se acabó el programa. Sí, porque ya lo estamos cediendo. Vamos ahora a encargarnos de distribuir, porque no solamente está aquí, vamos a encargarnos de compartir esta palabra Pero dale las para redes, que dale todo, las redes, para que por todo el favor. mundo Mira, Dale, oiga. ¿Cómo- Por ¿Cómo, eso cómo, vamos a darle, cómo lo vamos. podemos encontrar en YouTube? En YouTube como Salero Radio. ¿Y en Instagram, Yaneli? No tenemos. No tenemos. En Facebook. No tenemos. En Facebook. No tenemos. Y en Y Facebook. en Facebook. En como Facebook. Salero Radio. Y la página web, Salero Radio. www. saleroradio.net. Oye,
El ya. Osea, el Estamos Osea. becados. El Osea. O sea. No, sacamos un remix. O sea. Eso, O sea. Vamos a cambiar las cosas que tenemos en la De que, aplicación. Osea. Osea. ¿Cómo la abrimos? Sí. Como Osea. El remix de Manuel. Entonces ya saben, bendiciones. En este podcast, todas las cosas están al desnudo. Por Salero Radio. Ay, hay pila de blooper, loco. Estamos pila de fuñido. Ay, rompiste la silla, el pastor. ¡Fuap! Tiene el micrófono. Tiene la cámara. Te lleva la cámara. ¡Fuap! Yo tenía el brazo ahí. Y me cayó. Te la bebiste. Fluye, Rafa. Bueno, pastor. Fluye. Los micrófonos. Rafa va a ver que. La Voy a poner un brazo cámara aquí, que voy a poner un brazo repente aquí, el micrófono. Upa. Va. Déjeme empezar la cosa. Yo tengo un mes haciendo ese intro para mí. Para que le tocara. Y me olvidó. Oye, bendiciones, bienvenido a su programa Desnudos, una nueva vez más. Una vez más. Una nueva vez más. O sea, pues ese tema hay como que voltearlo. No, Saliendo. no. Hay que Saliendo. poner el reino sobre la cultura. No, El reino de Dios sobre la Dime, cultura. dime. No, Claro. vamos a hacer entonces. Ay, si no me la que no vamos a trabajar. Mira. Algo interesante que, o sea, no hemos ido a lo que tiene que ver, o sea, al reino, al reino, a que vamos, o sea, como heredar el reino. Heredar el reino, vamos, o sea, capítulo que. o sea, no hemos ido, simplemente nos hemos enfocado en lo que tiene que ver, o sea, heredar el reino, Ujú. o sea, que el Señor vino y como niños, o sea, para entrar al reino de los cielos necesitamos entrar como niños, pero Las cosas de las que hablamos aquí no tienen filtros ni ropa. Escucha. Desnudos Podcast en Salero Radio.